muchas gracias a todos. Nos quedamos con esa idea de que los beneficios son un factor diferenciador para retener y para atraer al mejor talento. Vamos ahora con la siguiente mesa, que también tiene un tema muy interesante porque se va a hablar del sector espacial como propulsor de la innovación. Y para ello nos van a acompañar Miguel Ángel García Primo, que es Chief Executive Officer de Hisdesat, Miguel Ángel Panduro, que es consejero delegado de Hispasat y va a moderar esta mesa, Cristina Quintero, que es Underwriting Manager Aviation Space and Marine de Mapfre Global Risk. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Vehicle propulsion is nominal. Buenos días. Bueno, la verdad es que no se nos ha ocurrido una introducción mejor para presentar a los invitados que tenemos hoy y aprovechando para despertar un poquito a la audiencia, que ayer tuvimos cena de gala. Yo os tengo que reconocer que cada vez que escucho la cuenta atrás del lanzamiento y cuando enciende los motores, pues a mí el corazón se me acelera bastante. La industria espacial es una industria relativamente nueva. Desde el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, en el año 1957, se ha avanzado a pasos agigantados en nuestra comprensión del espacio y también en nuestra capacidad tecnológica. Los satélites han revolucionado la forma en la que nos comunicamos y accedemos a la información, convirtiéndose en una pieza clave de la infraestructura global de telecomunicaciones. Y, lógicamente, todos los avances pues, conllevan desafíos. El acceso al espacio sigue siendo caro y complejo y hay que superar pues, obstáculos técnicos muy significativos para poder lograr objetivos ambiciosos. Estamos ante un momento apasionante en la que la innovación en la industria espacial juega un papel fundamental para impulsar el progreso económico, social y tecnológico en todo el planeta. Y para tratar estos temas, pues contamos con dos invitados de lujo. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para empezar y ponernos un poquito en contexto, y teniendo en cuenta en el foro en el que estamos, en el que no todos somos especialistas en este sector, ¿nos podríais dar unas pinceladas de qué tipos de satélites hay en la actualidad, para qué usos? Y aunque parezca así un poquito básico, pero yo creo que nos viene bien para empezar, ¿cómo funciona un satélite? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina, por invitarnos. Muchas gracias a Mapfre también. A ver, es una buena pregunta. Después de, en fin, casi 40 años trabajando en esto, me pide Cristina que en 4 minutos resuma 40 años de historia. Bueno, voy a intentarlo. A ver, un satélite es una nave espacial. Es como cualquier nave, como un barco, como un avión, que transporta cosas, transporta bienes, servicios, personas, pero al espacio. Y entonces, por eso, pues hablamos de naves espaciales o astronaves o satélites, ¿vale? Entonces, como cualquier nave, pues un satélite consta de dos partes básicas. Uno lo llamamos el bus, que el nombre propio lo dice, ¿vale? Es el autobús, y la carga de pago, también, como en los aviones, como en los barcos. Y la carga de pago, pues a veces son personas y a veces son cosas, ¿vale? Y las cosas pues pueden ser cargas útiles de comunicaciones, cargas útiles de observación de la Tierra. Y aquí entramos en qué tipo de satélites hay. Pues hay muchos, y depende un poco de la aplicación que quieras hacer,
pues vas a una órbita o vas a otra. En órbitas terrestres, básicamente los primeros satélites que hubo pues, fueron de telecomunicaciones y es realmente a nivel de negocio y de inversión lo que más dinero mueve, digamos. La segunda aplicación es observación de la Tierra, pues también en órbitas alrededor de la Tierra. Bueno, en telecomunicaciones, pues tradicionalmente estábamos en la órbita geoestacionaria, ya sabéis, 36.000 kilómetros de distancia desde la superficie de la Tierra y en el plano del Ecuador. Pero ahora ya vamos a otras órbitas también y estamos yendo a órbitas más bajas, medias, que llamamos MEO. Aquí todos usamos siglas, pero bueno, voy a tratar de traducirlas. Y LEO, que es una órbita más baja, que también está muy de moda ahora con constelaciones en órbita baja. Tenemos satélites de observación de la Tierra, que tradicionalmente han estado en órbita baja, aunque también hay algunos en órbita geo, para ver lo que le pasa a la Tierra, ¿vale? Para ver la meteorología también, en fin. Luego tenemos satélites de navegación, que nos ayudan a navegar, nos ayudan a dar las señales de tiempo y posición, que es lo que nos permite a todos no perdernos con el coche. O sea, cuando vais con el coche y navegáis, al final hay unos satélites arriba, básicamente GPS americano y Galileo europeo, que nos hacen navegar. Y luego pues tenemos otro tipo de satélites, por ejemplo, de defensa. Pues son satélites a lo mejor de inteligencia, de inteligencia de señales, inteligencia electrónica, andan buscando señales distintas y cosas raras. Hay satélites de alerta temprana, early warning, que pues estos vigilan que nadie nos lance un misil a nuestro sitio y están viendo en tiempo real H-24 o cualquier misil que sale de la superficie de la Tierra y es capaz de detectar de dónde sale y definir qué trayectoria va a tener y si tienes las capacidades tecnológicas lo puedes destruir en órbita. Y luego tienes otro tipo de satélites que son los científicos, ¿vale? Los científicos tienen satélites en órbitas cerca de la Tierra, pero también puedes tener órbitas solares. Cuando vamos a estudiar el sistema solar, pues entonces usamos órbitas alrededor del Sol, ¿vale? Dependiendo de qué planeta queramos ir a ver, pues vamos con esto, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues como casi todo, como cualquier nave, tenemos un sistema de energía. En nuestro caso suele ser el Sol, captamos el Sol con los paneles solares, cuando no hay Sol tenemos unas baterías para seguir funcionando y con eso pues funcionan todos los elementos que tenemos en el bus y en la carga útil, ¿vale? Y luego para movernos pues tenemos propulsante, como todos, tenemos unos propulsantes raros, eso sí, no son gasolinas, y que algunos se parecen. Y ahora últimamente pues usamos propulsión por plasma, ¿vale? Hacemos una propulsión iónica, ionizamos un gas noble, en este caso xenón, lo aceleramos con unos motores, un campo electromagnético y con esa aceleración por la tercera ley de Newton de acción y reacción, pues el satélite se mueve en dirección contraria hacia donde empujamos un gas ionizado a muy alta velocidad. Y a veces, cuando nos vamos muy lejos del Sol, pues es que el Sol no nos ilumina lo suficiente como para tener energía. ¿Y qué hacemos entonces? Pues ponemos una fuente de energía dentro del satélite. Básicamente, lo único que hay inventado ahora pues es un pequeño reactor nuclear y lo llevamos a bordo del satélite y nos genera la energía suficiente para darnos lo que necesitamos, pues más allá de Plutón o incluso, en fin, tenemos naves espaciales que han salido ya del sistema solar. Tenemos las Viajeros, Viking 1 y 2, que están más allá del sistema solar y siguen funcionando gracias a que tienen un reactor nuclear. Y fijaros, una curiosidad, ¿no? Cuando nos comunicamos con ellas, entra un turno a comunicarse, le manda el mensaje, se está 12 horas de turno, se va, entra otro turno y casi cuando se va a ir llega la respuesta del satélite, porque tenemos los satélites a 14 horas luz ya de la superficie de la Tierra. Bueno, espero no haberme enrollado mucho. Y a ver si espero haberos ilustrado. Nos has aclarado, vamos, absolutamente. Muchas gracias. Hablando un poco de la industria, ¿cómo valoráis los cambios, ¿no?, que se han producido en los últimos años en la industria y qué podemos esperar para el futuro próximo? Bueno, pues buenos días y cómo no, agradecerte, Cristina y a Mafre, pues la jornada y que nos hayáis invitado a venir. Lamentablemente tenéis una mala noticia y es que tenéis a dos ingenieros hoy aquí en el podio, con lo cual, bueno, procuraremos ejercer de maestros su escuela y no de ingenieros. Dicho esto, hablabas tú de Sputnik y durante muchos años el acceso al espacio
Bueno, primero una puntualización. Miguel ha dado una teórica global. Los que estamos aquí sentados tenemos satélites básicamente de comunicaciones, observación y mucho más cerca de la Tierra que estos que están por Plutón y Neptuno. Pero vamos, dicho esto, decía que durante muchos años el acceso al espacio ha sido un asunto exclusivo de los gobiernos, de los estados, desde el lanzamiento de aquel Sputnik, lo cual para el mundo vuestro pues no era una buena noticia, porque ya sabéis que los estados estos de asegurar activos y lanzamientos no es algo que tengan en la cabeza. Pero es cierto que desde hace algo más de 2 décadas y cada vez más ha entrado el sector privado. Y hoy ciertamente vive una auténtica revolución. No en vano, 2 de las personas más ricas del mundo han puesto el foco, no solo el foco, sino su dinero en este sector. Uno que precisamente ayer lanzó por 4ª vez la nave Starship, que para ellos es absolutamente fundamental, no solo para poder lanzar satélites como los suyos y los nuestros de un modo competitivo, sino también para otro tipo de aplicaciones. Y el otro es Jeff Bezos, que ha anunciado también el lanzamiento de, pues ya a finales de este año, el primero de los satélites de una constelación. Primero es SpaceX y lo que oís de los Starlink, estos que en agosto vemos de pronto un carro de fuego en el espacio, pues son ese tipo de satélites, pero ahora debe ser que no se llevan bien y Jeff Bezos pretende competir con una constelación que se llama Kuiper. Bueno, ¿y por qué nos cuentas esto? Pues porque hay un negocio tradicional de operadores, que es donde está de alguna manera Hispasat, que este tipo de iniciativas pues tienen un impacto. ¿Y cuál es el primer impacto que está teniendo? Pues básicamente que se está produciendo una consolidación a nivel mundial, ¿no? Global. O sea, ha habido en los últimos no llega a 2 años, pues la última hace mes y medio, el número 2 o el 1 compra el 2 y consolidan su negocio. Hace un año Eutelsat cierra una adquisición de OneWeb, Geo con el no Geo, y no hace mucho Viasat, ya hace un poco más, 2 años, Viasat con Inmarsat. Es decir, los legacy, el negocio legacy de comunicaciones se está consolidando. Y dicho esto, ciertamente a veces hay como pesimismo en nuestro sector, pero yo siempre me hago una pregunta. ¿Alguien de nosotros en esta sala piensa que en el futuro las comunicaciones y el espacio no van a ser, y más teniendo en cuenta quién está invirtiendo, algo importante y fundamental? Pues yo creo que eso nos está haciendo reflexionar a todos y mi conclusión es que lo que tenemos que hacer es las cosas posiblemente de otra manera, a como las hacíamos tradicionalmente. Esto era una industria casi artesanal, muy segura y quizá, y luego posiblemente hablemos algo del tema, quizá este New Space, estas contribuciones nos deberían hacer pensar y ver, además de reorganizarnos, cómo afrontar el futuro de otra manera. Muchísimas gracias. Aprovechando así un poquito, bueno, la oportunidad que tenemos, una de las charlas que se dio ayer, me gustaría preguntaros cómo se está preparando el sector espacial para un futuro en el que la inteligencia artificial pues, va a tener un papel fundamental, ¿no? ¿En qué ámbito de la operación espacial está siendo ya usada? ¿Y qué desarrollos innovadores esperamos para el corto o medio plazo? Bueno, pues en el ámbito de la operación de infraestructuras espaciales, en ninguna.
¿Por qué? Porque efectivamente la inteligencia artificial todavía no tiene una tasa de fallo adecuada como para que nosotros la podamos implementar en nuestros sistemas de control de infraestructuras críticas que no pueden fallar en ningún caso. Fijaros que un satélite al final es parecido a un avión, se lo contaba el otro día Alberto, no sé si está por ahí. Imaginaos un avión de quien sea, de Iberia, pero que no le puedes tocar nada en 15 años. ¿Vale? Pero a los 15 años todos tus clientes quieren que aquello siga funcionando bien. Bueno, pues eso es un satélite, pero además en vez de en la atmósfera, en la órbita terrestre. Entonces, no podemos fallar nunca o casi nunca. Ahí estáis los seguros. Sí usamos inteligencia artificial bastante en el procesamiento posterior, por ejemplo, en imágenes. Nosotros tenemos un satélite de observación de la Tierra radar, por ejemplo, que ve con un radar, y tenemos algoritmos automáticos de detección de muchas cosas, por ejemplo, detección de buques en una imagen del mar o detección de manchas de petróleo, y aplicamos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para descartar falsos positivos, ¿no? A veces las condiciones del mar te pueden confundir y donde crees que hay un barco, pues lo que hay es una ola bastante alta que puede parecer un barco, ¿no? Al final un radar lo que debe hacer es darte un eco sobre la superficie que rebota, y si hay una diferencia de 10 metros entre un sitio y otro, pues te puede parecer que hay un barco y sin embargo hay una ola. Para eso sí lo usamos. Si fallamos en eso, bueno, tiene su consecuencia también, porque hay gente que sale a ver qué barco hay allí y a lo mejor no hay un barco, pero evidentemente lo que no lo usamos todavía es en esto. ¿En el futuro la usaremos? Pues seguramente sí, pero necesitamos años y que de verdad demuestre una fiabilidad de los 99,99 que nosotros trabajamos. Sí, yo cuando me refería a que tenemos que pensar otra manera de hacer las cosas, seguro que los responsables de las operaciones en un futuro tendrán que ser un poquito más atrevidos y enfocar. No, es cierto, porque lo que nos están enseñando en el otro lado es que esto era un sector bastante conservador y solo había que ver la lista de accionistas de las mayorías de los operadores de satélites. Éramos una máquina de generar flujos de caja y dividendos. Y, señores, esto ha cambiado y ahora pues tenemos que afrontar un mundo diferente para poder competir, donde la tecnología va a jugar un papel importante, los modelos de negocio también, y por lo tanto, la inteligencia artificial nos tendrá que ayudar tanto en las operaciones como en la toma de decisiones. O sea que yo creo que tendremos que arriesgar. Para avanzar. Exacto. Miguel Ángel, hoy hace exactamente 16 meses que se lanzó el Amazonas Nexus, que hemos visto ahí unas imágenes de lanzamiento. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más innovadores, ¿no? Y los innovadores que sean más emocionantes que esté Hispasat actualmente trabajando? No, yo sigo viendo el vídeo y todavía de vez en cuando ya no me pongo nervioso, pero me emociona, porque además estábamos los tres allí en Cabo Cañaveral. A ver, el satélite Amazonas Nexus tiene que ver con la nueva época de los satélites. Primero es el primer satélite de la flota nuestro, que voy a decir otro palabra, HTS, High Throughput Satellite, pero en definitiva, para que lo entiendan, es un satélite que el coste del megabit por segundo lo hemos dividido por 8. Es decir, es un satélite mucho más competitivo. Primer punto. Segundo, antes los ingenieros aeronáuticos y de telecomunicaciones nos dedicábamos a diseñar satélites que no tiraran potencia al mar. Hoy, la mayoría de los satélites los diseñamos, en muchos casos, dirigidos al mar. Por ejemplo, Amazonas Nexus tiene un BIM, un haz, que cubre todo el Atlántico Norte, y otro que también cubre desde Europa a América del Sur. Perdón. ¿Por qué? Pues algunos clientes por aquí de aerolíneas lo saben, porque hoy día es el medio bajo el cual
todavía las fibras no llegan a los aviones, utilizan los satélites y cada vez con más potencia y mayores prestaciones. Yo aspiro a poder ver una final de la Champions viajando en un avión. Hoy es posible, se lo garantizo, pero otra cosa es que estén los modelos de negocio suficientemente explorados. Entonces, esa ha sido una de nuestras grandes misiones. Debo decir que además el satélite de Amazonas Nexus para Hispasat ha sido un caso de éxito. Lo desarrollamos, tomamos la decisión 2 meses antes de empezar la pandemia, lo lanzamos a tiempo y era crítico lanzarlo a tiempo porque gracias a eso ha sido, pues yo diría a día de hoy, pues bueno, acá lleva 1 año y medio volando, pero un auténtico caso de éxito. Hemos firmado contratos por $600 millones y además de esa misión que tiene como fin la movilidad, también hemos innovado que es algo que se habla poco también generalmente, y es en innovar en los modelos de negocio. Nosotros, con el Amazonas Nexus, hemos implementado esas cargas útiles que habla Miguel Ángel, una con Groenlandia, con el gobierno de Dinamarca, para cubrir su acceso a Internet en la región, y esa zona del satélite que utiliza Groenlandia le llaman GreenSat, como si fuera su satélite. A mí no me importa mientras me paguen. Y el otro punto es que, por ejemplo, también hemos incluido una carga útil para el Departamento de Defensa americano. Y bueno, de cara a Hispasat es una caja negra, pero tampoco me importa porque me la han pagado. Con lo cual, yo creo que esto es algo que también en el futuro nos debe dar que pensar, ¿no? Y Miguel Ángel, también hemos visto en el vídeo bueno, los nuevos SpainSat, que hace cosa de un mes hiciste la presentación técnica al mercado de seguros en Toulouse. Y el lanzamiento del primero de ellos está previsto para finales de este año. ¿Cómo son un poco las principales características de estos nuevos satélites y qué cambios van a traer a las telecomunicaciones gubernamentales, principalmente? Bueno, el SpainSat, o los SpainSat NG son 2. Uno lo lanzaremos a final de este año, el otro el año que viene. Básicamente es un satélite definido por software. Es decir, el satélite en cada momento le puedes cambiar su configuración, su cobertura, la forma de sus haces de comunicación, le puedes cambiar prácticamente todo. O sea, es un satélite muy avanzado que al final pues es una infraestructura allí en la órbita que básicamente hace lo que en cada momento le digas tú que tiene que hacer. Tenemos 3 cargas de pago incorporadas al satélite en bandas de frecuencia gubernamentales / militares. Tenemos banda X, banda K militar y banda UHF. Cada una tiene una misión diferente. Son satélites que usan las tecnologías más avanzadas que existen hoy en el mundo, tecnologías que se han desarrollado en España enteramente, porque hay determinadas tecnologías que si tú no las desarrollas no te las venden. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, las antenas en banda X que tenemos activas. Son antenas activas que generan 16 haces de comunicación cada una de ellas, que se mueven electrónicamente, que podemos cambiar su forma, su tamaño. Podemos hacer un huevo ahí cubriendo el Atlántico también, pero podemos hacer también un nulo en la antena si alguien nos trata de interferir. Son satélites con la máxima seguridad, porque cuando hablamos de defensa y seguridad, pues evidentemente hay que intentar dar a nuestras Fuerzas Armadas las mejores herramientas para que se puedan enfrentar a un mundo que cada vez es más complicado y además ahí nos jugamos vidas, con lo cual tenemos que ir a lo máximo que se puede dar. Estas antenas que se están haciendo en España son las más avanzadas de Europa y como les digo, es un desarrollo nacional. Entra la Agencia Espacial Europea también ayudando, están 3 ministerios en España. Esto lo hacemos mediante una colaboración público-privada entre el Ministerio de Defensa e IRDESAT, pero donde también interviene el Ministerio de Industria, que financia la construcción del satélite, etcétera, y el propio Ministerio de Ciencia e Innovación para los temas más innovadores, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las características fundamentales y hay una característica adicional que nosotros tenemos siempre, digamos, ese requisito en nuestro ADN, pero además nos lo pide el Ministerio, y es servir de empresa tractora del sector espacial español.
Entonces, en estos satélites, prácticamente el 50% de los satélites, más del 45%, se ha desarrollado en España. Y son nuevos desarrollos, son cosas que no se tenían, son capacidades que se han generado, como por ejemplo estas antenas que son únicas en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y tiramos del sector en toda la vertical, ¿no? Y a veces incluyendo cosas como también el seguro. Para nosotros es importante también tener una capacidad nacional de asegurar estas capacidades y es verdad que ahí nuestro socio principal de siempre pues ha sido Mapfre y bueno, pues también os quiero agradecer ese apoyo que esperamos que continuemos teniendo en el futuro, ¿no? Adelante, adelante. No lo dices tú. Dilo tú. Es que es modesto. Pero yo lo que les quiero decir es que España en los próximos 5 o 7 años, aunque no se lo crean algunos, va a tener los satélites militares más avanzados de toda Europa. No es un farol, es una auténtica realidad. Y además, cuando habla esto del satélite definido por software, eso no viene a ser ni más ni menos que el sueño de cualquier ingeniero, que es poner una potencia en el espacio y que desde allí la puedas dirigir como quieras, a las partes que quieras y a los clientes que quieras. Y eso es lo que al final te dota de una flexibilidad enorme para cualquier operación que puedas hacer en las zonas de interés, en este caso, nacional. Y un último punto que también yo creo que es importante que lo sepan. Es un satélite, efectivamente, que nace como una colaboración público-privada entre el Ministerio de Defensa y Hirdesat y que efectivamente responde en principio a las necesidades del Ministerio de Defensa, pero nosotros vamos a dar servicio con este satélite a todos los aliados. Es decir, no es solo para España, nuestro segundo cliente hoy es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, vamos a dar servicio a la Alianza Atlántica con este satélite y a varios de los países que son aliados nuestros en la Alianza Atlántica. Es decir, que son satélites no solo españoles, o sea, son españoles, pero no solo para las ventajas de las Fuerzas Armadas españolas, sino también las de nuestros aliados. Estamos deseando verlos en órbita, funcionando. Exacto. Ya que habéis tocado el tema de seguros, siendo la industria espacial pues de las más fiables, ¿no? Las industrias intentan ser todo lo fiables que pueden, pero la espacial es verdad que no se deja margen al error, que existe todo tipo de redundancias en los sistemas para que nada falle, ¿no? Para que un fallo no afecte a la pérdida del satélite, porque evidentemente no se puede lanzar a nadie de mantenimiento para arreglar cualquier cosita allá arriba. Sí es verdad que hay una particularidad. El año pasado ha sido un año complicado, ¿no? Para el mundo de seguros. Afortunadamente no habéis contribuido, pero es verdad que ha sido el año con la siniestralidad histórica más alta. ¿Qué factores consideráis que puede estar contribuyendo a que se esté produciendo pues un poco estos cambios, ¿no? esta siniestralidad? Bueno, yo creo que hay una primera razón, aunque en el caso de los grandes siniestros es un poco colateral. Yo creo que la entrada, o sea, es muy sexy hablar del New Space, de la innovación, de los nuevos modelos y las formas de hacer las cosas, pero claro, asumiendo muchos más riesgos, y eso debemos ver cómo encaja en un futuro. O sea, yo creo que la entrada de nuevos jugadores en este sector hacen que haya habido una mayor siniestralidad, sin olvidar que además una de las más gordas, pues hay alguna empresa que puede ser buena en desarrollar terminales de usuario, desarrollar software, pero como decía mi CTO, no es lo mismo desarrollar software y hacer una antena en tierra que ponerte a hacer un satélite entero. Y en fin, yo creo, insisto, que esa es una de las principales razones. Como bien decías, el año 2023 ha sido pues, posiblemente 20 años el peor año de la vida. El problema, nosotros hemos lanzado, hemos contribuido, y yo lo que os pediría es que en un futuro, permitidme, pues como pasa a otros clientes en otros sectores, el sector entienda el ticketing que llevamos cada uno. O sea, no es lo mismo lanzar con Falcon 9 y fabricar
bueno, pues con Ariane, Airbus o Thales, que ponerte a hacer pues algún experimento con alguna empresa pues poco testada. Y luego también la propia tradición que tenemos los operadores, o sea, qué confianza, o sea, detrás de nosotros hay equipos técnicos que están siguiendo un programa, que tienen visibilidad, seguridad, que tenemos residentes allí y que, bueno, gracias a ese trabajo, pues solemos fallar menos o poco. Imaginaros seguir un programa como ha sido el Amazonas Nexus, 1 año y medio, prácticamente con unas limitaciones enormes de viajar, con la cadena de suministro cortada. Ha sido duro el tema del aseguramiento de la calidad, pero ahí está. Y estamos encantados del performance, de cómo está funcionando. Entonces, yo sí que pediría que en ese contexto se haga, no sé si utilicéis la inteligencia artificial, pero que hagáis un esfuerzo por intentar diferenciar a unos clientes de otros. Se hace. Yo si me dejas, insisto ahí, ya que estáis aquí, el sector asegurador. Yo entiendo la mutualización de riesgos y todo vuestro esquema de negocio, pero tenéis que diferenciar más. Es decir, si vamos al automóvil, cuando hay 5 que conducen muy mal y tienen todos los siniestros, los echáis. No digo que echéis, pero si veis en los últimos 20 años quién ha contribuido a más del o el 90% de las pérdidas, se cuentan con los dedos de una mano, y no voy a decir nombres aquí, si me permitís. Esto lo tenéis que valorar. Por poner algunos ejemplos que decía Miguel, nosotros el Xtar-EUR, que es un satélite geoestacionario de telecomunicaciones, en febrero de este año cumple 20 años en órbita y sigue dando servicio, y no hemos tenido una sola ninguna reclamación. Pero el SpainSat cumple 19. El PAZ ha cumplido 6 y va a cumplir 7 en el próximo febrero. Son cosas que yo creo que tenéis que hacer una diferenciación mayor entre los buenos clientes y los no tan buenos. Petición al cliente, petición aquí al... Y no nos rompáis el presupuesto anual. Se hacen, se hacen. Os digo que las diferenciaciones... He dicho mayor. Yo sé que hacéis, pero tiene que ser mayor. Muy bien. Y ya por último, entiendo que lo hemos tratado un poquito, pero en cuanto a nuevos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis? Al final hay nuevos riesgos que hace poco tiempo pues a lo mejor ni siquiera existían, que aparecen ahora, y vosotros ¿cómo los afrontáis? Bueno, mira, yo creo que aquí es muy importante que sepáis que el espacio en los últimos 6 años ha cambiado radicalmente. Cuando nosotros lanzamos el satélite PAZ en febrero de 2018, el satélite Starlink no existía. Algunos sabíamos lo que era. Lanzó con nosotros los dos primeros. Por eso digo que antes de lanzar con nosotros no existía. Los dos primeros de prueba, los de Mossad, de los Starlink, fueron copasajeros del PAZ. Febrero del 2018, ayer. Hoy tiene más de 6.000 en la órbita baja. 6.520. ¿Y eso qué es? Dice, son muchos, son pocos. Eso es más de la mitad. O sea, un señor solo ha puesto en órbita más de la mitad de los ingenios espaciales que toda la humanidad ha puesto en el espacio en toda la historia. Y la siguiente pregunta es, ¿y si hubiera 4, 5, 6 como este señor, qué pasaría? Pues no podría ser. Entonces, la sostenibilidad también del espacio, hablando de ESG y de sostenibilidad, es muy, muy, muy importante. Y a nosotros como operadores nos preocupa mucho. Y nos preocupa más en la órbita baja, claro, también, porque es donde hay más acumulación de satélites. Nosotros tenemos el PAZ, cuando empezábamos a operarlo en 2018, pues apenas teníamos avisos de colisión. Hoy les puedo asegurar que tenemos todas las semanas. Y el 90%, ¿saben con quién es? Con Starlink, efectivamente, lo han adivinado. Nos preocupa, sí, o nos ocupa más que nos preocupa. Tenemos sistemas para que se tranquilicen también, o sea, no vamos a chocar mañana. ¿Se porta mejor Starlink que China o Rusia? Bueno, la verdad es que son todos iguales. Ellos siempre dicen que no se van a chocar y que si quieres maniobrar, maniobres tú, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una ventaja con PAZ, y es que conocemos la órbita con una precisión centimétrica, y creo que no hay prácticamente nadie que sea capaz de... Entonces, en ese sentido, tenemos un control muy exhaustivo, con mucha precisión
de lo que nos viene, de lo que se nos viene, en fin, hacia nosotros o no. Y entonces de los avisos de colisión semanales que hacemos, terminamos haciendo muy pocas maniobras de evasión al año. De hecho, pues hacemos, antes empezábamos haciendo una y ahora cada vez vamos haciendo 2, 3 al año. Son pocas todavía para la cantidad de avisos de colisión. Pero sí es una alarma que se enciende ahí y que va más allá de todo esto, y necesitamos una regulación internacional del espacio. El espacio no tiene regulación, cada uno hace lo que le parece. Ahí arriba hay algunas recomendaciones. Miren, en la órbita baja la recomendación es que en 25 años, cuando se acaba la vida de un satélite, desaparezca. Es demasiado tiempo, no puedes tener rocas inertes que puedan chocar ahí 25 años. O sea, tenemos que obligar a que la gente haga desaparecer sus satélites, como hacemos en la GEO. En la GEO sí desaparecen, porque nos vamos a una órbita de aparcamiento o cementerio que no estorba y se va inmediatamente, porque hay un interés económico, ¿vale? Y permanecerá ahí por los siglos de los siglos. Ahí no molesta. Por cierto, será probablemente de los últimos vestigios de la civilización humana que queden para el futuro. Porque todo lo demás que tenemos aquí, incluso este auditorio, va a desaparecer. Pero los satélites geos en la órbita de Parkin, dentro de miles y miles y miles de años, van a seguir allí. Hemos puesto una botella. Cuando alguien venga a vernos, dirá, anda lo que hacían estos humanos. Una puntualización, porque yo creo que es un poco también importante hacer pedagogía, y es, cuando hablamos de los 6.520 satélites de los Starlink, no son para nada iguales que los SpainSat NG o las Amazonas Nexus. Todos son, es como si hablamos de vehículos. Pues una cosa es un tráiler y otra es una motocicleta, ¿no? Pues digamos son satélites más pequeños, no es que sean 6.500 SpainSat o Amazonas Nexus. Y luego también decirles que en ese entorno, y ya es mi última puntualización, hombre, hay que preocuparnos, pero en Europa, por lo menos al caso de Starlink, hay una reacción porque se entiende que desde el punto de vista geoestratégico, político, de seguridad y de autonomía, es importante tener nuestros propios activos volando, aparte de los que los Estados miembros aportan. Y hay una iniciativa muy importante de la Comisión, con presupuesto, que se llama el programa Iris Square, que tiene un objetivo fundamental y es garantizar que los europeos tengan sus propios activos estratégicos en órbita, en esa órbita baja, porque en la GEO ya tenemos. Ya está. En la GEO ya tenemos. Fenomenal. Pues, bueno, agradeceros, de verdad. Creo que es la primera vez que tratamos el tema de espacio en las jornadas. Para nosotros es muy relevante y yo creo que nos ha dado sobre todo una visión general de otro tipo de industria que comparte con nosotros. Así que, bueno, agradeceros muchísimo y aquí terminamos. Muchas gracias.